Buen día a todos. El título del trabajo que les presentaré en esta sesión se titula El efecto del consumo de una dieta hipoproteica en el embarazo sobre las alteraciones cerebrales y conductuales en la etapa postnatal. A manera de introducción, se conoce que un consumo adecuado de proteínas durante el embarazo debe estar en una proporción del 18 al 20% del total de macronutrientes. Estos macronutrientes deben incluir carbohidratos, lípidos, proteínas, pero justamente una parte que es muy importante durante la gestación es el consumo de proteínas. Una dieta baja en proteínas consumida durante el embarazo indica un impacto negativo en el ambiente materno y en la salud de la descendencia. Es decir, que una disminución en este porcentaje de proteínas, es decir, una disminución que está en el rango del inferior al 18%, implica alteraciones a nivel del desarrollo embrionario del bebé y justamente el desarrollo de todos sus sistemas como parte de un ser vivo, es decir, sistemas sensoriales, sistemas musculares, sistema nervioso, entre otras características. El consumo de dietas hipoproteicas durante el embarazo produce modificaciones en el peso corporal, la presión arterial, el metabolismo de los azúcares y las grasas, la ingesta, la adiposidad, tanto en el ambiente materno como en la descendencia. Es decir, que y un consumo proteínico bajo va a repercutir tanto en la madre como en su hijo. Es decir, va a afectar totalmente el metabolismo y esto va a incidir directamente sobre el peso corporal. Y de esta manera se puede estar afectando la presión arterial y el metabolismo de otros macronutrientes como los azúcares, es decir, los carbohidratos y las grasas. Entonces, justamente cada uno de estos elementos que estamos comentando en esta presentación, pues afectan el ambiente de desarrollo del bebé. En humanos se ha demostrado que la descendencia presenta un menor peso corporal en comparación con el de las mujeres embarazadas que consumen una mayor proporción de dietas. Y esto es justamente por los factores que estaba comentando anteriormente, dado que una dieta con baja cantidad de proteínas, pues básicamente va a incidir entre varios sistemas del bebé, de la descendencia que está por nacer. En la etapa postnatal aumenta el riesgo de desarrollar el síndrome metabólico dado por el consumo de una dieta hipoproteica durante el embarazo. Una vez que el bebé nace, todavía continúa parte de su desarrollo del sistema nervioso, por ejemplo, y también todavía se siguen desarrollando y estableciendo algunos sistemas enzimáticos que hacen parte del metabolismo del nuevo individuo. Entonces, una dieta baja en proteínas administrada durante la gestación puede impactar directamente sobre la salud del bebé, que puede incluir el desarrollo de un síndrome metabólico y en este caso podría afectar la calidad de vida del recién nacido. En este trabajo, lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión bibliográfica y la búsqueda de información se limitó a artículos indizados publicados en un periodo comprendido desde 1994 hasta el 2021. Estos trabajos que se tuvieron en cuenta para esta revisión era ver justamente cómo una dieta baja en proteínas podía afectar el desarrollo del sistema nervioso, es decir, a nivel desde la parte celular, molecular, sus conexiones, ¿sí? Conexiones entre estructuras cerebrales, entre neuronas, y cómo estas alteraciones pueden repercutir directamente sobre la conducta de estos individuos. Tuvimos una serie de criterios de inclusión, los cuales incluyeron consensos, publicaciones de posicionamiento, revisiones y artículos que reportan metaanálisis. Todos esos trabajos que incluían cada una de esas características fueron excluidos del estudio. Es decir, que se incluyeron solamente trabajos que indicaban diseños experimentales en donde se ponían a prueba diferentes experimentos en los cuales se manipulaba la cantidad de proteínas que ingería la madre durante la gestación, la lactancia e incluso la descendencia después de haber nacido. La búsqueda se realizó en los meses de mayo y junio del 2021, fueron los 2 meses en los que se hizo esta revisión bibliográfica para poder integrar la información que aquí se comentaba. A manera de resultados obtuvimos que
obtuvimos 22 artículos de investigación originales publicados en revistas internacionales, de los cuales 9 de ellos se tuvieron en cuenta para corroborar las alteraciones morfológicas y funcionales a nivel del sistema nervioso, y el 100% de esos trabajos fueron realizados en modelos murinos, es decir, en modelos animales que nosotros utilizamos para el estudio de ciertas alteraciones que son difíciles de ver en los seres humanos. Solo el 88.9% de esta información presentaba la comparación entre un grupo control, es decir, madres que recibían una dieta normal en cuanto al porcentaje de proteínas, y un grupo experimental en el cual se restringía el porcentaje de esas proteínas. Este porcentaje de proteínas que es restringido se llegó a restringir hasta más del 10, 12 o 15% de las proteínas totales. Y los otros 13 artículos hablaban sobre las alteraciones conductuales que se observaban después de un consumo bajo en proteínas. El 100% de estos artículos también fueron obtenidos a través de estudios en modelos murinos, y el 100% de ellos hacían la comparación entre el grupo control, es decir, una administración de una dieta normal en los porcentajes de proteínas, y una dieta experimental cuyas proteínas se encontraban restringidas. Entonces, a continuación voy a empezar a mostrarles las alteraciones morfológicas y funcionales que se obtuvieron o que se han observado en este tipo de estudios. En primera medida, se ha encontrado que a nivel neuronal, a nivel de neuronas que se encuentran principalmente en el cerebro, porque sabemos que en el resto del cuerpo podemos encontrar neuronas distribuidas en el sistema nervioso periférico. Sin embargo, todos los estudios que les voy a mostrar a continuación se enfocaban en el estudio del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de alteraciones morfológicas, nos referíamos a alteraciones que podían ir en las ramificaciones dendríticas de esas neuronas, en sus cuerpos celulares, en sus axones, y cómo estos podían afectar el funcionamiento de esas neuronas, porque dependiendo del funcionamiento de esas neuronas, pues va a ser la conducta que tenga el individuo. Aquí, en esta otra imagen que les muestro, es una imagen caricaturizada de un hipocampo, una estructura cerebral sumamente importante en funciones cognitivas, en diferentes funciones conductuales, y aquí lo que estamos viendo es cómo está compuesto este hipocampo. Vemos aquí una estructura que se conoce con el nombre de giro dentado. Aquí podemos ver el cuerno de Amón, el cual se clasifica en su campo 3, es decir, el CA3, y su cuerno de Amón campo 1, lo cual se conoce como el CA1 del hipocampo. Entonces, muchos de estos estudios fueron realizados en corteza cerebral y en el hipocampo. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado una disminución de la población de células granulares y piramidales en el hipocampo al día postnatal 30. Esto cuando las madres durante la gestación recibieron una dieta con bajo porcentaje de proteínas. Entonces, aquí lo que estamos observando es que el número de neuronas que se encuentran en este giro dentado, que son las células granulares, pues se ven disminuidas. Y también las células piramidales del hipocampo, que se encuentran en todo el cuerno de Amón, es decir, en el CA1 y en el CA3. También se reportó en la bibliografía una disminución de la proporción de células granulares y piramidales del hipocampo en el día postnatal 90, es decir, cuando los animales, estos roedores, ya llegaron a una etapa adulta juvenil, es decir, comparado con la población humana, estaremos hablando de una edad aproximada de 18 a 19 años de edad. Y por último, comentamos que hay una disminución en el grosor cortical del cerebro de estos animales, pero esto ocurre en el desarrollo embrionario, es decir, en el E15. Comparado con los seres humanos, estaremos hablando con que la corteza, el grosor que tiene la corteza va disminuyendo notablemente. En el caso de humanos, si hacemos la comparativa, sería en una etapa del último trimestre del embarazo. Entonces, además de esto, se ha reportado astrocitogénesis retardada, disminución de la apoptosis, diferenciación neuronal y sinaptogénesis anormal en el día postnatal 0, 7 y 14. Esto lo que nos quiere decir es que hay un aumento en la densidad de células gliales, astrocitos, que normalmente empiezan a multiplicarse de una forma desmedida cuando hay un proceso patológico, y hay una disminución de la apoptosis, una disminución en la y una diferenciación neuronal y sinaptogénesis anormal, lo cual implica que las neuronas no se están conectando de forma natural, que no se están conectando de una forma normal,
en estas estructuras cerebrales, como cuáles, el hipocampo y la corteza cerebral. Entonces, además de esto, se ha observado que aquí en el hipocampo, esta es una imagen representativa del hipocampo, y esto es una imagen representativa de un grupo de células del sistema nervioso central, estamos observando que hay un déficit en la extensión rostrocaudal total y el volumen del plexo de fibras musgosas del hipocampo. Esto en el día postnatal 15, 30, 90 y 220 de estos roedores. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que todas las conexiones que van del giro dentado del hipocampo hacia el CA3 del hipocampo se están viendo notablemente disminuidas en comparación con una cría cuya madre recibió una dieta normal en proteínas. Es decir, que esta malnutrición proteínica está causando una pérdida de conexiones neuronales en el hipocampo, que más adelante les voy a comentar que va a impactar negativamente en la conducta de los individuos. También se han observado cambios en la glía de la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo por el incremento de la proteína GFAP, la S100B y la GS. Y entonces aquí lo que estamos viendo es una respuesta inflamatoria asociada a una malnutrición, dado porque las madres consumieron una dieta muy baja en proteínas. A su vez, se ha reportado una disminución en la expresión de BDNF. BDNF es un factor neurotrófico derivado del cerebro, y aquí lo que se ha observado es que este factor es súper importante para el establecimiento de las nuevas neuronas en el recién nacido y justamente en la conexión que ellas pueden tener. Y estos resultados se correlacionan con que se han encontrado una concentración alterada de los neurotransmisores de dopamina y serotonina, que son neurotransmisores muy importantes en el manejo de las emociones. Una alteración en estos neurotransmisores pueden causar más adelante problemas asociados a la ansiedad, a la depresión e incluso otras alteraciones emotivas. Por su parte, también se ha reportado una disminución en las espinas dendríticas de las fibras musgosas en el hipocampo y un aumento de espinas inmaduras en el hipocampo en el día postnatal 110. Esto lo que nos indica es que en el día postnatal 110 estos roedores ya son adultos. Y entonces ya estamos viendo que una malnutrición proteínica en el embarazo va a causar de manera retardada un efecto en la adultez. ¿Y qué es esto? Que se pierden espinas dendríticas, pues que en los lugares donde hacen contacto los axones de neuronas presinápticas con las dendritas de neuronas postsinápticas se están viendo disminuidos. Entonces, esto implica que hay una menor conectividad entre las estructuras cerebrales, principalmente en el hipocampo, que como vamos a ver más adelante, es una estructura que participa en múltiples tareas conductuales y en varios procesos cognitivos. Entonces, como les estaba comentando, justamente estas alteraciones que hemos visto en la función de las diferentes estructuras cerebrales, en las células del sistema nervioso y cómo se están conectando, que estamos viendo que se están conectando de una forma anormal o atípica, inciden directamente sobre la conducta de los individuos. Es decir, que a través de diferentes paradigmas conductuales, como este laberinto de cruz elevado, esta caja de condicionamiento, o esta otra caja en la cual se le somete a los animales a pruebas olfatorias o incluso de preferencia sacarosa, estamos viendo que hay alteraciones cognitivas asociadas a este estadio de malnutrición durante la gestación de las crías. Y como resultados hemos encontrado que hay una disminución en la respuesta de ansiedad, ¿sí? En estos animales, una vez alcancen su adultez, empiezan a tener unas respuestas de ansiedad y que puedan verse disminuidas conforme va pausando el tiempo. También se observa una disminución en el aprendizaje asociativo, es decir, aquel aprendizaje en el cual nosotros asociamos un estímulo con una respuesta particular. Y entonces, justamente estamos viendo que en el caso de la descendencia, cuyas madres recibieron una dieta baja en proteínas, que pasaron por un estadio de malnutrición, pues estos individuos, su descendencia, no es capaz de aprender de una manera sencilla. Requiere de más ensayos para poder aprender ciertas tareas. Asimismo, se ha encontrado que aumenta la respuesta de ansiedad y estrés en estas crías, es decir, que son más proclives a estresarse, son más proclives a desarrollar algunos trastornos de ansiedad basados en esta alteración que tuvieron durante el desarrollo, es decir, en su gestación y durante la lactancia. Asimismo, se ha encontrado
que en otras etapas postnatales también se encuentran esas respuestas de estrés. Esto es una conducta que se ha estado observando de forma sostenida y se está viendo en varias edades de los animales, desde la adolescencia, el estado juvenil y toda la adultez. Asimismo, también se ha encontrado una disminución o un deterioro en el reflejo de enderezamiento, en el sobresalto auditivo, en la disminución de la conducta de olfateo, disminución de intentos de escape, actividad motora, aumento de la respuesta de ansiedad y el tiempo de inmovilidad. Estas conductas que estoy comentando aquí están asociados con la conducta materna, justamente, y con la conducta motora innata. Todo esto que no necesitamos aprender, que podemos hacer de forma automática. Y entonces estas conductas innatas también se están viendo alteradas, no solamente las conductas aprendidas. Y otra vez, de manera muy reiterada, esto es en respuesta a la malnutrición proteica que se tiene durante la gestación y la lactancia. Por su parte, también hemos encontrado un aumento en vocalizaciones ultrasónicas y la disminución en respuestas de evitación. Es decir, que los animales responden de una forma más lenta ante cualquier tipo de estímulo. También se ha encontrado un deterioro en el aprendizaje y también un deterioro tanto en el aprendizaje como en la memoria. Es decir, que estos individuos cuyas madres tuvieron una dieta baja en proteínas, les cuesta trabajo aprender y aparte de que les cueste trabajo aprender, les cuesta todavía más trabajo memorizar o poder evocar la información, es poder recuperar esta información que ya se encuentra almacenada en el cerebro. Por su parte, podemos citar algunos trabajos más que tratan sobre las respuestas que se ven alteradas, como comentaba, son respuestas maternas cuando el individuo es una cría. También hay disminución en respuestas que tienen que ver con la interacción social y un deterioro en el aprendizaje y la memoria. Esas respuestas de interacción social quiere decir que las personas que crecieron en un ambiente limitado en el porcentaje de proteínas, pues se involucran menos socialmente con otras personas. Y de esta forma, pues se afecta sus conductas. Asimismo, podemos observar que también hay una disminución en las habilidades sensorimotoras, es decir, todas las partes que tenemos que ver con nuestra percepción, conductas estereotipadas, que son conductas innatas, disminución en la respuesta de ansiedad, aumento en la conducta hacia la luz, ya que los roedores son fotofóbicos innatos, y deterioros en el aprendizaje aversivo, es decir, les cuesta trabajo aprender cosas negativas, cosas que nos lastiman o nos hacen daño. Y también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje espacial, es decir, que les cuesta trabajo ubicarse en un sitio particular, ubicar dónde se encuentran ciertos lugares de la ciudad, cómo manejar un mapa, cómo ubicarse en un contexto. Y por último, también hay una disminución en la preferencia sacarosa. Esto lo que nos habla es que hay una respuesta que podemos conocer con el nombre de anedonia. Y anedonia es la pérdida de interés, la pérdida de gana que podemos tener hacia algo que es un estímulo placentero. Y entonces, este es el principal síntoma de la depresión. Entonces, todas estas mediciones que nosotros podemos estar reportando aquí ocurren en el día postnatal 90, 180 y 360. Si hacemos la comparación de esto con el humano, podemos ver que hay alteraciones sensoriales, motoras, cognitivas, refiriéndonos a aprendizaje, memoria, atención, respuestas emocionales como estrés, ansiedad, y justamente algo más como depresión, como en el caso de la anedonia. Y esto ocurre ya en la adultez. Si comparamos con los humanos, estaríamos hablando de una edad de 25 años, 30, 35 o incluso hasta 40 años de edad. Entonces, como conclusiones de este trabajo, podemos encontrar que el consumo adecuado de proteínas durante el embarazo interviene en funciones óptimas como el desarrollo, formación del sistema nervioso y el metabolismo intermediario. Y por último, se han reportado daños en la morfología y en los mecanismos funcionales en los cerebros de la descendencia que se ven reflejados en la conducta de nido, las conductas motoras, funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria, y las respuestas de ansiedad y al estrés. Entonces, de manera muy resumida, podemos decir que las personas que sufren una malnutrición durante su desarrollo embrionario o durante su lactancia van a presentar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, es decir, alteraciones a nivel cerebral, y asimismo esas alteraciones que ocurren en el cerebro van a traer como consecuencias alteraciones en la conducta y sobre todo en las funciones cognitivas. Y al tener estas alteraciones, esto implica que la calidad de vida no es óptima para estos individuos que poseen estos problemas tanto fisiológicos como conductuales. A continuación, les muestro las referencias que consultamos para este trabajo y por último,
no me queda más que agradecer a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario del Sur, a la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial al Instituto de Neurobiología, y pues a todos aquellos que han colaborado en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Muchísimas gracias por escuchar la presentación.